voy a conversarle entonces de un proyecto que se llama Ensancha. Es un proyecto que me dio el Señor directamente. Tengo que comentarles, voy a ir de lo más subjetivo porque tiene que ver con un trabajo que hizo el Señor conmigo entendiendo lo siguiente, que yo soy un pastor hasta hace muy poco bivocacional, que significa que yo estaba trabajando, soy ingeniero de profesión y estuve trabajando fuertemente en mi empresa, también en la iglesia y también haciendo clases y estudiando y teniendo una familia que ahora quiero empezar a presentarles. Quiero presentarles en primer lugar a la pastora Blanca Meneses junto a su esposo que ya está en la presencia del Señor, el pastor Claudio, la pastora Blanca. Ella es pastora ordenada, bachiller en teología, fundadora de varias obras también en Filadelfia desde el año 2000 y ella fue la que inició entonces Filadelfia. Y les quiero presentar entonces también a mi familia. Son mi esposa y mis 4 hijos. Ya están grandecitos, ya hay 2 que están trabajando y hay 2 que están casados. Y así que la tribu está creciendo. Yo ya no puedo decir que son todos de la tribu Banda, porque hay González Banda y Banda Zagal y la cosa está sumando. Así que me quedan 2 solteros, son ingenieros mecánicos también, así que dejo el aviso por si acaso me quieren mandar solicitudes y aquí nosotros la revisamos. Sin duda la parte más importante es mi esposa, en la cual nosotros estamos pastoreando juntos, así que todo lo que sea ministerial lo veo con ella y estamos trabajando, viendo la palabra, los niños, las mujeres a través de ella y yo estoy viendo entonces el resto de lo que es la iglesia. Antes entonces de seguir, quiero decirles que nosotros como Filadelfia éramos una iglesia, algo así como de 60 personas en el último año y estando entonces en esa condición, fallece el pastor Claudio, lo que ya tenían en todo el control con la pastora Blanca, y yo era un pastor ayudante en términos reales. Yo predicaba y enseñaba y en algunas cosas estaba liderando también, pero el peso de la congregación lo llevaba entonces los pastores hasta que fallece el hermano Claudio, el pastor Claudio, y, y la pastora Blanca me dice definitivamente, Pastor César, yo me voy a mi casa y no sé qué es lo que va a pasar este año, pero usted hágase cargo de todo. Y finalmente entonces tomo el control y estando yo en mi oficina, en mi escritorio, trabajando, y quiero decir que cuando estoy trabajando para una persona como yo le estaba planteando, significa trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, de lunes a lunes. No era fácil seguirme porque es un ritmo de trabajo fuerte y estando en esa condición de mucho trabajo y mucho estrés, el Señor me visita en esa oficina y me deja una inspiración fuerte. Quiero que se olviden definitivamente de que Dios me fue muy regalón conmigo, me dijo, mi siervo eres tú, no, nada de esas cosas, sino que como me gusta expresarlo de esta manera, fue una palabra de reprensión, me tomó de la chaqueta y me tiró frente al muro y me dijo, ¿qué está haciendo César? Y yo dije lo que estaba haciendo, estoy trabajando. Entonces me vuelve a decir, ¿qué edad tienes? Tengo 56 años. En ese momento tenía 56, ahora tengo 60. Tenía 56 años y me dice, definitivamente, ¿tú crees que tienes 2 vidas? Y le digo, no. Entonces, ¿por qué estás perdiendo el tiempo? Y entonces no conozco otro recurso. Entonces me viene una inspiración, una fuerte inspiración, que tuve que estar escribiendo, anotando, y todas estas cosas que en ese día parten como una inspiración de parte del Señor a mi vida, entonces ahora ya se está llevando a realidad.
Por eso, en esta invitación que ustedes me han hecho, me parecía bien compartirles un proyecto que ya está funcionando. Es un proyecto personal de la Iglesia de Filadelfia, por eso va a haber mucha forma subjetiva para ustedes, pero tiene objetivos con respecto entonces ahora a la metodología y forma de trabajo que nosotros estamos implementando. Quiero presentarles la iglesia. Esto fue en el retiro de Filadelfia del 2019, aproximadamente unas 75 personas ahí, pero en la actualidad somos unas 130, 140 personas y tenemos entonces dos localidades fuera también de Santiago, y que es lo que conforma Filadelfia. Así que vamos entonces de lleno al proyecto Ensancha. Esto estoy pensando en el año 2016. Esto creo que todos ustedes lo deben tener, es parte de los ministerios, es parte de los trabajos que reconocíamos por lo menos en ese entonces. Está entonces el Ministerio Musical, Ministerio de Mujeres, Ministerio de Jóvenes y Jóvenes Adultos, están separados por que esos jóvenes ahí son jóvenes también, pero algunos están casados con hijos y otros son muy solteros y son jovencitos desde los adolescentes hacia arriba. Está el Ministerio de la Palabra, Ministerio de Difusión y Redes Sociales. Necesariamente ya estábamos pensando en trabajar fuerte ese ministerio. El Ministerio de Chimbarongo, que está justamente en las localidades allá, en Chimbarongo y ahora en Romeral. El Ministerio de la Palabra de Niños, está los Exploradores del Rey, y Ministerio de Misiones y Evangelismo. Eso es lo que conformaba Filadelfia en el año 2016. Les decía yo que teníamos algo así como 60 o 65 personas, y en nuestro interés no teníamos ningún deseo de crecer y de expandir nada, absolutamente nada. Cuando coloco la palabra ensancha como una inspiración, no existía la palabra ensancha. Yo con gozo me doy cuenta que ahora hay ensancha 1, ensancha 2, ensancha 3, y perfecto, y están todo el mundo ensanchando. Yo me parece excelente, pero en ese momento no había nada. Este era un proyecto completamente, esto no está sacado de internet, nada, esto es una inspiración directa de parte del Señor a mi vida, y la cual quiero también mostrarles y ministrarles en este día, para que entiendan entonces qué es lo que ha ido ocurriendo y ustedes puedan sacar entonces un provecho práctico de algo real. Entonces tenemos que empezar a respondernos varias preguntas. La primera de ellas es, ¿qué le falta a este equipo para ensanchar sus ministerios? Empezamos a cuestionarnos varias cosas. ¿Qué debemos hacer para ensanchar Filadelfia? ¿Es problema de tiempo o de trabajo en equipo? ¿Cómo se instaura la cultura de reino en medio de un grupo? Y ahora, hermanos míos, la verdad las cosas es que aquí yo puse 4 preguntas, pero en el fondo yo tenía 15 preguntas y algunas eran difíciles de poner acá porque tienen que ver con envidias, celos, contiendas, pequeños grupos de poder que podrían haber. No lo sabía, no lo sé, no estaba preocupado del tema, eh, pero, pero de todo eso tuvimos que responder muchas cosas. Así que, por lo menos en esa cantidad de preguntas, dijimos lo siguiente: vamos a tener el Ministerio de la Palabra, ahora ya bajo la visión de Ensancha, y empezamos a trabajar entonces este concepto, a acuñar la idea de Ensancha como una visión. Y esa visión tenía que repercutir entonces en los ministerios de jóvenes, mujeres, musical, los exploradores, evangelismo. Nada de nuestro trabajo podía escaparse a lo que era la visión Ensancha. Entonces, nos hicimos una nueva pregunta que tiene que ver con esto. ¿Qué necesitamos para comenzar este proyecto? ¿Qué es lo que necesitamos? Y la respuesta entonces a eso fue fijar hasta dónde queremos llegar. Y cuando entonces respondimos esta primera pregunta, fijar hasta dónde queremos llegar, viene esta otra pregunta: ¿hasta dónde queremos llegar? Y este tema es extremadamente importante porque
Porque esto no es una idea utópica, no es una idea así como, bueno, sí, tenemos que salir a predicar y predicamos y toda nuestra misión es predicar. Sí, pero queremos saber hasta dónde queremos llegar, fijar un objetivo claro y específico para que no se convierta en una utopía que nunca se alcanza. Este proyecto Ensancha entonces contempla exactamente un principio y un fin. Partí diciéndoles que esto es un proyecto para 10 años en la iglesia de Filadelfia. Entonces, la respuesta a esto fue, y esto es lo que centra exactamente el proyecto, no es un proyecto de crecimiento, es un proyecto que es espiritual, tiene que ver con esto, hasta sacar el espíritu de esterilidad de en medio de los líderes. Esta es una palabra directa del Señor para nosotros. Tenemos que sacar el espíritu de esterilidad, porque lo normal, y en esto entonces consiste la evolución de este proyecto, es que lo normal que ocurra es que cuando usted habla de la palabra, las personas se conviertan, transformen sus vidas. No es nuestra locuacidad, no es nuestra inteligencia, no es nuestra preparación, es la palabra del Señor que hace grandes transformaciones en nosotros. Entonces, el parangón que tenemos que tener en cuenta aquí es el siguiente. Cuando un hombre y una mujer se juntan, lo normal es que se procree, porque hayan hijos, que nazca entonces la prole. Lo normal para nosotros, cuando hablamos la palabra del Señor, entonces empiecen a nacer hijos para el Señor. Si no está ocurriendo eso, lo mismo que la analogía del matrimonio, entonces algo raro está pasando. Algo tenemos que ver. Hay que ir al médico. Lo mismo ocurre cuando estamos nosotros entonces en una infinidad de tiempo sin tener hijos que nazcan para el Señor. Lo normal es que tiene que haber entonces, cuando yo hablo la palabra del Señor, gente que se convierta, gente que se sane, gente que llegue a las plantas del Señor, gente que transforme su vida. Eso es lo normal. No puede haber no ese cambio. Entonces, esto que está acá no tiene que ver con, no, sí, lo que pasa es que yo hace 10 años atrás salí a predicar, que cuando yo partí en el Evangelio predicaba y la gente se convertía. No, esto no tiene que ver con recuerdos, no tiene que ver con eso. Yo también salí a predicar muchas veces y pertenecía a un ministerio evangelístico, pero no tiene que ver con eso. Esto tiene que ver con un espíritu de esterilidad que está en medio de nosotros y nosotros tenemos que erradicarlo de nosotros. Entonces, comienzo con esto diciendo, no es el número de personas, no es el crecimiento numérico, no está la meta fijada en el número de personas que llegan a la iglesia. Si bien Filadelfia en estos últimos 4 años ha crecido más del doble, no es el objetivo es sacar el espíritu de esterilidad de en medio del liderazgo. Y estos líderes hacen lo mismo con sus personas que están debajo de ellos. Todo el mundo tiene que tener una fertilidad con respecto a la palabra del Señor. Y en eso vamos a conversar hoy día. ¿Cómo sacamos entonces el espíritu de esterilidad de en medio de los líderes? Es la pregunta obvia. Y aquí viene entonces una respuesta que es como Ana, que oró a Dios con pasión y entrega y le dio a Samuel su hijo, pero más que un hijo, un siervo de Dios. Entonces, esto me ocurrió a mí y se los planteo a ustedes. Sí, es que bueno, es obvio, sí, sí, nosotros oramos, tenemos que orar y siempre tenemos que estar orando. No, no es lo mismo. No, estoy hablando de que Ana anhelaba con todo su corazón un hijo, porque la infertilidad para una mujer hebrea es inclusive como digna de lástima, como que Dios no está con ella. Para las hebreas era un tremenda ofensa no poder tener hijos. Y Ana no era distinta a todo el mundo de ese entonces y le pidió al Señor
un hijo, pero lo hizo con toda su pasión, hasta que Dios entonces le empieza a hablar. Aprovecho de mostrarles también entonces la iglesia en Chimbarongo de Filadelfia, y viene entonces esta oración de Ana. Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. Le decía entonces a el profeta Elí: y no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva como una mujer impía. Por la magnitud de mis congojas y mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Muy bien, interesante. Hallé tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Detalle muy importante: ya no estuvo más triste. Entregó esa carga al Señor, después que pareciera que a través de este sacerdote Dios le da una palabra y le dice: Dios te otorga esa petición. Entonces, se levantándose de la mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron a su casa en Ramá. Y Elcana, el esposo, se llegó a Ana. Y ese se llegó a su Ana, significa entonces que esto no significa que era una arte de magia, sino que había que poner en acción aquello que yo empiezo a creer. Comienza la acción de empezar a creer que Dios me va a proveer, que Dios me va a dar un hijo, y se toma entonces la acción necesaria. Por eso está el detalle específico en la escritura: y Elcana se llegó a su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Samuel, Dios ya estaba proveyendo el reemplazo de Elí por algunos errores bien específicos, pero estos grandes hombres del Señor como Samuel, productos de un escenario donde es el llanto de una mujer de petición por fe al Señor, entonces Dios concede exactamente esa visión, ese querer. Dios tiene ese control en medio de nosotros. Y está entonces en la oración de Ana, para que nosotros lo podamos distinguir. No voy a leerlo completo, pero fíjense el regocijo de Ana: mi poder se exalta en Jehová, mi poder se exalta, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Búrlense ahora si quieren, búrlense si quieren, pero el Señor ya me ha dado un hijo. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Y en la última parte dice: hasta la estéril. Aquí, perdónenme el chilenismo, pero aquí se pega la quebrada Ana y dice abiertamente: hasta la estéril ha dado a luz 7. Oh, queridos, queridos, no hay un proyecto si no hay una fuerte oración y hasta que Dios te respalde. Entonces, la propuesta para generar cambios es la siguiente: hay que formar una visión completa, detallada, específica, que contemple y que provea a todos los recursos, que significa entonces estar en un trabajo mancomunado donde estamos involucrando a todas las personas que están en la iglesia. Este es el liderazgo del 2016 de la Iglesia Filadelfia. Y quiero decirles entonces, la primero: las visiones y metodologías que podamos importar pueden funcionar parcialmente, pero no generan cambios de vida. Mi idea general es: no haga importaciones de metodologías. Yo sé que algunas pueden servir, sin duda, algunas pueden servir, pero no generan cambios de vida en las personas. Es la palabra del Señor la que genera cambios de vida en las personas, en ti y en las personas. No vivas de los recuerdos, vive de lo que Dios está haciendo ahora contigo, no ayer, hoy día. Y la visión debe ser producto entonces del llanto frente a la presencia de Dios. No puede ser de otra manera. Si usted está importando una metodología o copiando metodologías que pueden ser buenas y son algunas muy interesantes, no va a generar un cambio. Tiene que ser producto de su oración, de su llanto,
de su entrega frente a la presencia del Señor y no se levante hasta que Dios se la dé. Le recuerdo lo siguiente, que en términos generales me gusta acuñar este sentido. Eh, no, lo más parecido a estar muerto es no tener una visión. Es semejante a morirse. Usted y yo tenemos que tener una visión. Entonces, la visión tiene que, acciones, para que llegue esta visión, tiene que llegar acciones bien específicas, tiene que haber acciones específicas. Lo primero, orar por el espíritu de esterilidad espiritual. No puede haber esterilidad espiritual en medio de nosotros. Segundo, los resultados espirituales con respecto a la palabra del Señor. Tiene que haber resultados de la palabra del Señor respecto a temas espirituales. Y lo vamos a ver, lo vamos a revisar. Tercero, sujeción y obediencia a la palabra del Señor. Aquí lo más importante no es la metodología, no es la forma, es la sujeción a la obediencia a la palabra del Señor. Entender que la iglesia es la gran familia de Dios, no es mi lugar de trabajo, es la familia, es tu familia, no es parte, tú eres parte de la familia de Dios, no es un decir, eres parte de la familia de Dios y tú eres uno de esa gran familia del Señor. Entender que algunos hermanos siempre tienen agendas ocultas. La visión tiene que contemplar muchos detalles prácticos, incluyendo que van a haber hermanos que siempre tienen intenciones, dobles intenciones, que están contigo, que están trabajando, que están moviéndose respecto a la visión. Es muy parecido a lo que le pasó al Señor Jesús con Judas, cuando Judas estaba entonces con Jesús, caminaba con ellos, hablaba como ellos, vestía como ellos, pero sin embargo tenía una doble agenda. Y esta visión tiene que contemplar que hay doble agenda en los hermanos y tú tienes que estar entendido en eso. Esto es con respecto a lo que es la visión. No se edifica una visión si en forma inocente. Tienes que trabajarla profundamente en todos los detalles. Entonces, un simple ejemplo, este que está acá. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Un versículo muy conocido, solamente a modo de ejemplo. Y dice así, primero, el entendimiento. Esto tiene que ver con todo el sentido de oposición. No tenemos que hacer nada, solo esperar que Dios añada. Usamos este versículo como para de justificar que nosotros no vamos a hacer nada. Lo otro es que también hay muchos grupos y muchos hermanos que empiezan a decir, no sé, ¿para qué tanto activismo? Si Dios, el que añade, Dios trabaja en medio de nosotros. No es necesario hacer tanto activismo, es muy propio de este momento. Y yo no estoy hablando de activismo y tampoco estoy hablando de no hacer nada. Tengo que entender esto. El error es que la palabra Él añadía es una acción conjunta entre el Espíritu Santo y nosotros. No es independiente. Trabajamos juntos. El Espíritu Santo no anda volando en el aire, disculpen la expresión, no anda haciendo cosas distintas a las que nosotros. El Espíritu Santo trabaja en nosotros y con nosotros. Nosotros somos sus manos, sus bocas, sus ojos y sus pies. No hay Espíritu Santo haciendo obras distintas a la iglesia. Significa que tenemos que generar la acción de ir para añadir. Y entonces el tema empieza a cambiar. O sea, formación de muchos talleres, muchos retiros. Estoy en el año 2016 aún. Mucha comprensión del tema. Primero, resignificación de todas las reuniones de la iglesia, incluyendo el del día domingo. Todas las reuniones de la iglesia se tienen que resignificar. Aquí hay grandes discusiones, grandes peleas, pero no puede quedar nada que no esté resignificado en lo que es ensancha. Todas las reuniones tienen que ser para ensanchar. La iglesia no es un centro comunitario, la iglesia no es un centro de amigos, no es el centro de compadres, no es el centro de madres, no es, la iglesia es el cuerpo de Cristo
que trabaja mancomunado en una acción conjunta para llevar adelante la obra que Él se propuso con nosotros. Por eso nos provee el Espíritu Santo y nos equipa con muchas cosas para que hagamos la obra que Él se propuso. Finalmente, entonces, en estas grandes reuniones separamos la congregación en 3 niveles de compromisos. Hay un alto porcentaje de nosotros que solamente quiere ir a la iglesia el día domingo. Y a veces no todos los domingos, sino que unas 2 veces al mes o 3 veces al mes. Va y está feliz, necesita un culto, necesita adorar, necesita llorar, necesita abrirse al Señor. Y está bien, no hay necesidad de echarlos. Está bien, está bien. De ese grupo, entonces, el Señor se va proveyendo un 30% de hermanos que en general quiere discipularse, quiere conocer más, quiere prepararse, pero tampoco quieren llegar a un tema más profundo. Solamente un 10% del total tiene el anhelo de empezar a sentir un llamamiento del Señor a algo más profundo. Entonces, la iglesia tiene que ser capaz de proveer un servicio ministerial a todo este grupo de personas que tiene intereses distintos. No es un solo interés, hay distintos intereses. Esto es un grupo completamente heterogéneo. Y ustedes, los líderes, los pastores de las congregaciones, tienen que entender que su auditorio no está compuesto de superlíderes, sino que hay personas que solamente necesitan de su servicio para adorar al Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, no generar una expectativa mayor a esa. Entonces, para comenzar, instauramos no grandes líneas de discipulado, sino que instauramos el hábito de lectura de la Biblia y le llamamos la comunión con la palabra. Ya no empezamos a leer la Biblia por versículos o por temas, sino que empezamos a leer la carta de Mateo, Lucas, Marcos, Juan, Romanos, Corintios. Y empezamos a leer eh, párrafos completos y finalmente entonces redondeamos qué significaba la carta, qué es lo que estaba diciendo, etcétera, etcétera. Aquí no hay entonces grandes profesores, sino personas que puedan llevar adelante esta comunión con la palabra, encontrarse con el texto, me gusta decirlo así, que las personas se encuentren con el texto y que ellos no le cuenten qué es lo que dice el texto, sino que ellos lean qué dice el texto. Abrimos entonces esta escuela de líderes que iba a estar entonces velando por todo lo que significaba llevar adelante esta comunión, este trabajo de impartir lo que significa ensanchar. Así que, bueno, estas son las preguntas normales. ¿Qué vamos a hacer hoy día, cerebro? No sé si me preguntaban a mí. Y esto es lo que tenemos que hacer. Debemos todos los días, Pinky, conquistar el mundo para Cristo. Esa es nuestra misión. Eh, ok, sigamos. Les presento entonces un poco el equipo. Este soy yo junto a mi esposa. Mi esposa es profesora, licenciada en educación, es pastora de la Asamblea de Dios, estudiante del CED y estudiante de la Facultad Teológica. Les decía que llevamos adelante entonces el ministerio. Yo mismo entonces estoy ahí como ingeniero mecánico, licenciado en teología, pastor ordenado de la Asamblea de Dios y actualmente profesor del CED. Pero hay más equipos. Esta persona que también ha hecho de todo, exploradores, música, liderazgo, enseñanza, Cristóbal, magíster en ingeniería civil, industrial, especialidad en dirección musical. No es que él dirija, sino que además estudió dirección musical. Y entonces tenemos también a Marcela Zamorano, ingeniero geomensor, estudiante del CET. Tenemos a Andrea y Fabián, muchos de ustedes lo conocen, son ingenieros comerciales que tienen mención a economía, también son estudiantes del CET. Hay gente preparándose entonces para un trabajo más específico. Y hay un liderazgo activo.
que tiene que ver entonces con los diáconos y los líderes que están ahí encima de todo el trabajo, llevando adelante la obra. Ensancha no significa que el pastor sea el hombre orquesta en todas las cosas, sino que justamente al revés, la iglesia es la que tiene que empezar a activar. Les recuerdo entonces el principio, despertar el espíritu de esterilidad, no activismo, no es activismo, tiene que despertar el espíritu de esterilidad en medio del liderazgo. Nacen entonces nuevas preguntas. ¿Qué le falta a este equipo para ensanchar sus ministerios? ¿Cuáles son los paradigmas que debemos cambiar? Aquí hay estructuras que hay que echar abajo. Hay que entender claramente que lo que hay que hacer, esto es mucha conversación, mucho trabajo entre ellos. Y entonces tenemos que entender esto, que lo imposible para nosotros es posible para Dios. Esto es fundamental. No somos nosotros, es Dios en nosotros. Ya en el año 2017 está el liderazgo de Filadelfia y que nos juntamos entonces para entender nuestra meta. Comienza el trabajo el año 2017, ya el 2016 conversamos mucho. La visión me llegó a mí a fines del año 2015. El 2016 fue un trabajo con el liderazgo fuerte, constante, reuniones, conversaciones, retiros y mucha conversación y mucho acuerdo. Entender lo que el Señor quiere en medio de nosotros y comienza el año 2017 el trabajo real. Este es el principio y quiero entonces que quede sumamente claro. Es un trabajo metodológico, este no es un trabajo azaroso. Trabajar sin método es lo mismo que recoger con una mano y votar con la otra. Estos son principios que por lo menos todos los profesionales tienen que saberlo, todos los ingenieros parte del sistema. Tienen que trabajar con metodología. Aquí todo es metodológico. Desde la entrada a la iglesia, desde el recibimiento a las personas, desde la coordinación, desde las músicas, todo es una metodología. Hay reuniones para ordenar todos los métodos de trabajo, para que se reactualicen todo. No vivimos del pasado, no vivimos de lo que hicimos en el año pasado. Esto es ahora, este es el trabajo ahora, no es ayer, no es para pasado mañana, esto es ahora. Así que en ese momento, en el año 2017, el Ministerio de la Palabra, bajo la visión ensancha, ya no es algo que está influenciando, sino que es el que toca todos los ministerios. No hay ningún ministerio que no tenga entonces un fuerte sentido en un trabajo ministerial. Las mujeres, los varones, los niños, los exploradores, las misiones y evangelismo, los jóvenes, las redes sociales, todo tiene que estar en función de una palabra de ensanchar, todo. Nosotros respiramos ensancha, no estamos como improvisando, todas las personas tienen que ser expertas en lo que significa la visión ensancha. No puede haber ninguna reunión donde no tenga el espíritu de ensanchar. Esto es el trabajo entonces real del Filadelfia del año 2017. Y quiero mostrarle entonces rápidamente algunos trabajos. Los hermanos, no yo, los hermanos han decidido salir a la calle a orar, no están predicando el Evangelio, solamente a orar. Muchas reuniones de compañerismo, comiendo, almorzando juntos en estos retiros y hacemos entonces propuestas, trabajamos, talleres, etcétera. Todo el culto que ustedes están viendo abajo, con esa iluminación, con parte de lo que está pasando ahí, no era nada similar a lo que nosotros teníamos. Tuvimos que resignificar qué es lo que significaba el arte. Como ustedes ya están viendo, todos los liderazgos y los músicos son todos ingenieros de alto nivel en esos que están ahí. Así que normalmente yo tengo que decirle, discúlpeme, queridos hermanos, eh, no quiero tanto ingeniería, quiero músicos, quiero arte. Sean artistas para el Señor, canten con todo su corazón, porque todos los que son ingenieros y están en medio de ustedes saben que somos nosotros así como muy cuadraditos. Y somos muy técnicos, los que tocan instrumentos nos gusta la parte técnica y la parte instrumental, pero la parte de expresión, no, han aprendido entonces a expresarse, a sentir la presencia del Señor. Todo está ensanchando. los
los exploradores del rey. En la actualidad se juntaban de esa manera, como lo hacen todos los exploradores del rey de las asambleas de Dios, pero ahora se juntan todos los días sábados y hacen exploradores del rey por Zoom, y se juntan 12, 15, 20, hasta 25 chicos juntados entonces por Zoom. Eh, Aquí no hay ninguna diferencia si es presencial o por Zoom o como sea. Esto es ensanchar, todo se resignifica. Las misiones. Quiero también resaltar el trabajo importante que ha hecho Marcela, nos ha visitado ya varias veces en la congregación. Nos gusta mucho el trabajo de ella, creo que se ajusta muy bien entonces al propósito de Ensancha. Es una misión, una misionología inteligente, que tiene propósito, que tiene entendimiento, que tiene norte, no algo así como, sí, vamos para allá y gastamos $7,000 mensuales y etcétera. No, 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 no. Aquí hay inteligencia en ella y en eso la quiero honrar. Gracias, Marcelita, por tu trabajo en medio de nosotros. Te queremos y vamos a estar contigo en todo lo que tú estás emprendiendo desde ahora. Hemos estado haciendo misiones allá en el sur de Chile. Allá está el pastor Enové junto a su esposa. eh, Haciendo por 3 años o por 4 años nos estuvimos yendo hacia ese lugar. El grupo de jóvenes adultos que ahí se estaba, son grandes amigos, pero sin embargo tienen que ensanchar, no pueden quedarse como grandes amigos, tienen que trabajar para ver qué es lo que tiene Dios para ellos. Hay el grupo de jóvenes ahí también. Los estudios, si ustedes se fijan, el auditorio de la Iglesia de Filadelfia, que está en un segundo piso, ya normalmente caben 20 personas. Los que han estado en la maestría conmigo conocen ese lugar, 20 personas, y metemos 25 personas y ya no caben más. Pronto vamos a tener que echar abajo algunos muros porque necesitamos más espacio para hacer clases. De pasada le digo que nuestras clases han ensanchado ahora justamente con esta pandemia, donde no tenemos solo 25, sino que deben haber por lo menos 50 personas que se están preparando fuertemente en medio de nosotros en distintas clases y categorías. Esto es lo que ha ocurrido, esto no lo he hecho yo, lo han hecho ellos. Los exploradores llamando y se inscriben, las mujeres hicieron su aviso, los hombres hicieron su aviso y me pidieron a mí, el que está abajo lo tuve que hacer por necesidad. Pastor, ¿dónde ponemos las personas nuevas? Me dicen. Bueno, pongámoslo entonces, hagamos un nuevo Zoom donde son visitas, personas nuevas y conversamos un cafecito y finalmente lo empiezo a agregar a los distintos grupos. Seguimos haciendo evangelismo de la misma manera, nada ha cambiado. Estamos ensanchando de una manera increíble. Aprovechamos también de sacarnos fotos cada vez que podemos. Son esos selfies tan interesantes que nos permite entonces el trabajo ahora en la actualidad. El liderazgo entonces Filadelfia nace una nueva pregunta. ¿Qué debemos hacer para sentirnos que somos iglesia del Señor? No nos asuste con esa pregunta. ¿Qué debemos hacer para sentirnos que somos iglesia? La verdad las cosas es que la pastora Jessica, eh, de la semana pasada, sentía en su corazón mientras la escuchaba, ella tiene un fuerte llamamiento a los más, a hacer misericordia, a los más desposeídos. Ella se duele con los niños que sufren, las mujeres que sufren. Ella se duele, es un corazón específico para hacer misericordia. En ese sentido, nosotros queremos preguntarnos, no, porque este es un trabajo metodológico. Podemos dedicarnos a hacer misericordia, podemos dedicarnos a tratar con los alcohólicos y drogadictos, podemos dedicarnos a hacer una iglesia de jóvenes y rescatar a los jóvenes, y no hicimos entonces esa pregunta. Entonces, la respuesta fue, vamos a levantar 6 pilares que nos identifiquen y en eso nos vamos a focalizar. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar en forma específica cosas que tienen que estar en medio de nosotros, que nos representan. Y en esto
nos centramos. No hacemos misericordia, no tenemos comedores de jóvenes, no tenemos drogadictos, porque no tenemos la capacidad. Esto es lo que somos. Y en esto nos vamos a centrar. Y sin duda, después que ya terminemos este trabajo y queramos agregar pilares, los vamos a agregar. Pero en este momento, en esto estamos focalizados. Los 3 primeros pilares que están dirigidos hacia adentro de la iglesia, hacia adentro de la persona, es el amor entre hermanos, la correcta relación en la iglesia. Ya estamos en el año 2018, si usted se fija. Vamos a conocer lo que significa la intimidad con Dios, la búsqueda individual de Dios. Y lo otro es un entrenamiento y capacitados por Dios, discipulados en forma constantes. Esto es un trabajo hacia el interior, hacia adentro. Hermanos, todo el año estudiando fuertemente esto. Esto es la palabra del Señor, entendiéndola exactamente bajo un espíritu de ensancha. Esto no es sacar de un libro qué es lo que significa ágape. No es sacar de un libro lo que significa la intimidad. Esto es lo que nosotros necesitamos en forma específica para entender cómo tenemos que funcionar como iglesia. Aquella iglesia que es nuestro foco, nuestro entendimiento. Aquella iglesia que no tenga amor entre los hermanos. Aquella iglesia que no tenga intimidad con Dios. Aquella que no se esté entrenando y capacitando constantemente. No se puede llamar iglesia. Esto es lo mínimo que tiene que haber. Por eso les presento los próximos 3. Los próximos 3 ya no son hacia adentro, sino que son hacia afuera. Sigo en el año 2018. Estos equipados con el Espíritu Santo, bautismo en el Espíritu Santo y la búsqueda constante de la llenura y los dones del Espíritu en medio de nosotros. Santidad, y no una santidad mística, discúlpenme la expresión, no es una santidad mística, sino que es apartados para hacer su voluntad. Las personas se santifican estando en pleno trabajo, llevando adelante la obra del Señor. Empiezo a entender qué significa ser apartado para su voluntad. No es estando solito en oración, eso es búsqueda del Señor en forma individual. La santidad se logra estando en el trabajo. Esa es la santidad que promovemos, el amor a los perdidos. Esto es evangelismo, misión, iglesia, crecimiento, todo lo que usted necesite ahí, pero no es el objetivo, es el amor a los perdidos, a los que no tienen a Cristo, los que van a morir, van a dejar esta tierra sin conocer al Señor. Le vuelvo a recordar que usted es la boca del Señor, los ojos del Señor, las manos del Señor, y no hay más, no anda el Espíritu Santo haciendo cosas allá afuera, somos nosotros los que lo hacemos, y el Espíritu Santo nos inspira a nosotros para ir afuera. Nuevamente les recuerdo, si una iglesia no tiene amor a los perdidos, si una iglesia no se santifica, si una iglesia no está equipada con la búsqueda constante del Espíritu Santo, no puede ser iglesia del Señor. Esa es nuestra convicción. Por eso estos 6 pilares primeros son tremendos para nosotros. Así que ahí están. Filadelfia se prepara para los próximos 10 años. Y esto es lo que va a levantar Filadelfia. Esto es lo que cualquier persona debiera reconocer. No estoy hablando de Pastor Chocho con su iglesia, no. Esto es trabajo para nosotros. Estamos en el año 2020 y hasta el año 2019 todavía estamos repasando los pilares una y otra vez, hasta que quede completamente impregnada la iglesia de estos 6 pilares. En este momento, toda la semana, los días miércoles, están las personas entonces por Zoom enseñando un pilar, hasta estando 1 mes, 2 meses, 3 meses, un pilar, hasta que se toman pruebas, controles y finalmente ese pilar ya está en conocimiento. Le voy a dar un ejemplo entonces del proceso de santidad como entendimiento de la palabra para que lo vea bajo el concepto de ensancha. Este texto es muy conocido como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Y si invocáis al
Si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Eso es, conducíos con temor en vuestra peregrinación. Cada vez que hablemos de santidad, usted verá que existen dos lados. Y en medio de nosotros también está eso constantemente. Si yo hago la pregunta genérica, casi retórica, en medio de nosotros, ¿es lícito que usted tome vino o alcohol de vez en cuando? El grupo de los conservadores va a decir, no, nosotros no bebemos alcohol. Pero el grupo de los liberales va a decir, no, no tiene nada de malo. Y así tenemos entonces distintas visiones de lo que es santidad. Y yo no quiero meterme entonces si usted es liberal o conservador. No voy a entrar en ese juego. Entonces pareciera que hay algo azaroso en la revisión que hace el apóstol Pedro en su carta. Cada uno, según sus características propias, atribuye lo que necesita para vivir en santidad. Usted tiene que vivir en santidad de acuerdo a lo que usted es. No quiero entender su grado de liberal, no quiero entender su criterio, ni sé como un conservador o no. Lo que sí necesito es entonces que en este proceso de santificación usted trabaje y vaya reconociendo la obra que está haciendo Dios en él. Entonces, mire, como hijos obedientes, este es el texto y esto es un ejemplo. Entonces, entramos al régimen que Dios quiere establecer. Usted tiene que ser obediente. No quiero establecer yo un proceso de santidad para usted. Usted tiene que ser obediente a la palabra del Señor. No os conforméis a los deseos, a tus deseos. Mire, hermanos, para que usted lo entienda perfectamente. Hay personas que vienen del alcoholismo y tomar un vaso de vino es muy complicado. Hay personas que vienen del tabaquismo y fumarse un cigarro les genera todo un conflicto. Pero si usted me pregunta a mí si tengo algún problema con un vaso de vino, no, pero yo nunca bebí. Y si usted me dice, y fumar, nunca fumé, entonces no tengo referente. Pero si hay una persona que viene, sabe exactamente dónde tiene que trabajar el Señor en su vida. Si alguno viene de la fornicación, si alguno viene con deseos pecaminosos, si alguno está en cadenas, si alguno está con problemas, el Señor sabe cómo tiene que trabajar en él. Y esta persona tiene que ser obediente a la voz del Señor. Sed santos, este es el llamamiento, apártate como Dios. Él mismo no se conforma a sus deseos, lo dice en Juan 17 constantemente, sino que como Él se santifica, nosotros aprendemos a santificarnos. Es un proceso de modelo. Dios juzga todas las cosas, sabe en qué proceso estamos, según Él nos ha mostrado su verdad. Y nosotros, y usted yo creo que lo entiende perfectamente, no tenemos una mega lista de todos los no que usted no puede hacer. Más bien esperamos que usted vaya entendiendo la palabra del Señor y el Espíritu Santo entonces lo guíe para santificarse en este proceso. En temor todo el tiempo. Esta última frase es muy decidora, porque sin temor, el temor nace en el momento de uno conoce a Dios. Nosotros no teníamos temor de Dios, pero una vez que lo empezamos a conocer, nace este temor de Dios. Si no hay temor, no hay santificación. Esto, como decimos en general, todos nosotros los que estamos midiéndonos en nuestra gestión de activa, estos son distintos KPI, distintas formas de medirse. Es un proceso de medición de gestión activa. Es muy fácil medir una persona que tiene temor de Dios a través de su santificación, porque está inserto en el trabajo, quiere trabajar. No es activismo, es una fuerte necesidad de santificación frente a la presencia del Señor. Estamos en el año 2019, Ministerio de la Palabra, bajo la visión en Sancha. Ahora ya, hermanos míos, en ese año 2019 todo es en Sancha, en Filadelfia. Todos los ministerios se proponen ensanchar bajo el principio de autoridad de una palabra delegada. Este es el punto específico, aprender que Dios tiene autoridad. Mire, quiero que se fije este detalle. Jesús dijo, observe bien,
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. Él tiene toda la autoridad. Toda autoridad significa que no hay nadie en este planeta terrenal o espiritual que tenga más autoridad que Él. No hay nadie. Solo Él tiene la autoridad. Y esa autoridad nos la ha entregado a nosotros. Además agrega, enséñenle que guarden todas las cosas que os he mandado. Esta es entonces la misión, enseñar sobre el reino de Dios. Reino se involucra rey, súbditos, una ciudad con propias leyes y estatutos. Esto es un reino que ha de expandirse. Eso es la misión que Dios nos dejó. Y para eso, entonces, la autoridad que Él tiene en este momento es cuando Él va a ascender a los cielos, le está diciendo. Mateo 28 está en ese momento, usted conoce muy bien eso. Está al final y está diciendo entonces específicamente, yo ahora me voy. Yo ahora me voy y ya en este momento, después de resucitado, tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra, tengo toda la autoridad. Por eso, ustedes vayan y hagan discípulos, enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado y manden. Y eso es lo que vamos a hacer, porque tenemos la autoridad de parte de Dios. Esta es una autoridad de una palabra delegada. Entonces, mire, este liderazgo que está acá, que desde 2019 están fuertemente trabajando, todos ellos están entendiendo claramente que Dios los ha llamado para tener una palabra de autoridad frente a ellos. Entonces, estos líderes, estos mismos líderes, hermanos míos, puse esta foto porque estos ya ahora andan aleonados. Este es un liderazgo completamente aleonado. Estos no se pueden parar. ¿Por qué? Porque ya han entendido entonces el propósito de Ensancha. Conocen que Dios está entonces en este proceso y el espíritu de esterilidad que ellos tenían ahora se está bajando y ahora está menguando y ahora quieren reproducirse. Así que estamos estableciendo entonces una cultura de reino a través de su palabra. Voy entonces ahora de lleno al fondo, a lo que quiero establecer en medio de ustedes. No es salir a predicar cualquier cosa. Hay muchas predicaciones que no tienen nada que ver. Si usted sale a predicar, mira, ven, porque el Señor te sana de la coronavirus, te da trabajo, te da buena onda, etc. Y es lícito y sin duda Dios lo puede hacer. Pero no es la predicación. Esto es, entonces, focalizarse en la palabra y lo que tiene que ver. No son grandes oratorias, no son grandes desafíos intelectuales para demostrar. Es la palabra del Señor y esto. Entonces, esto normalmente nosotros lo estamos estudiando en lo que es ministerio, pero en forma específica. ¿Qué es la palabra del Señor? No es un amplio espectro, porque estamos enfocados entonces en propósito, en entendimiento. Esta es una primera predicación y quiero mostrarla entonces en rojo, porque no tengo todo el tiempo en este momento para ir mostrándole cada predicación. Pero la primera predicación termina diciendo, usted ya lo conoce, están en Hechos 2 en adelante, y termina diciendo entonces Pedro, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. El detalle importante acá, que la predicación está apuntada a conocer a este Jesús que vivió entre nosotros, que es un hombre. Este Jesús, que Dios lo ha levantado, claro, no se quedó en la tumba, fue levantado, ahora está a la diestra de Dios, está gobernando la iglesia, y nosotros somos testigos de eso, dice Pedro. La segunda predicación, miren, el detalle importante. Nuevamente marco con rojo ahí algo que quiero que se fijen. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y vuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a este Jesús. ¿A quién? A quien vosotros entregaste y negaste para, para matar. Más vosotros negasteis al santo, al justo, y pediste que se diese un homicida. Y mire, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Sí, aquí entonces, aquí hay un patrón de lo que está hablando Pedro. Y viene entonces la tercera predicación, ya estamos en Hechos 4. Y viene diciendo entonces lo siguiente, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él está este hombre en vuestra presencia sano. Este Jesús, mire, este Jesús, es un hombre que murió y ahora resucitó, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Mire, la cuarta predicación de Pedro. Estamos en Hechos 5. El Dios de vuestros padres levantó a Jesús,
a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. Dios ha exaltado con su diestra. ¿Y qué dice abajo en el 32? Y nosotros somos testigos suyos. Esto es un patrón que los apóstoles se pusieron de acuerdo para ensanchar. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que las personas se conviertan? Entender que este Jesús ahora es el Señor. No es ven a Jesús porque Él te sana, porque Él te salva, porque tú tienes mucha necesidad, porque tienes un vacío. No, lo que tienes que entender entonces es que este Jesús que era Dios, que era hombre, ahora es el Señor. Mire, la quinta predicación de Pedro, ahora ya estoy en Hechos 10. Sí, esto era un disco rayado en medio de los apóstoles. Y con poder a Jesús de Nazaret, y nosotros, el 39, y nosotros somos testigos, a quien mataron, ¿qué es lo que dice? A este levantó Dios al tercer día. O sea, es lo mismo, es el mismo patrón. No hay cambio. Esta es la predicación apostólica. Y les voy a mostrar entonces ahora, fíjense bien, si este es Pedro, entonces mira, Pablo, que tiene fama, digamos, de que no, bueno, nadie le enseñó, ningún hombre, ni carne ni sangre le enseñó. Dice, no, fue discipulado. Eh, discúlpenme, pero fue discipulado 14 años por Bernabé. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo en su predicación? Mire, esta es una predicación de Pablo, ya estamos en Hechos 13. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, está hablando de Jesús, ni las palabras de los profetas. Y me salta entonces al 28. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se les matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, ¿de quién? De este Jesús, quitándolo del madero, lo pusieron al sepulcro, lo mataron. Mas Dios le levantó a los muertos. Y él le apareció durante muchos días, habiendo subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos. ¿Se dan cuenta, mis queridos? No, esto que está acá, esto es un timbre, este es un formato. Ellos predicaban de esta manera a este Jesús que lo mataron y uno lo puede contextualizar como quiera, ¿me entiendes? A este Jesús que la historia lo marcó hace 2000 años atrás, que si yo lo celebramos cada Navidad, lo que sea. Este Jesús no está muerto, ¿sí? Resucitó. Cuando esta verdad de la palabra te llega a ti, tu vida es transformada. No te transforma que Dios te sane. No te transforma que Dios haga un milagro. Te transforma que en tu mente se haya aclarado que Jesús ahora es el Señor. Entonces, los ingredientes de este clima apostólico. A este Jesús que murió, Dios lo resucitó, nosotros somos sus testigos. Cualquier persona que predique otra cosa no es la palabra del Señor. Son un buen deseo. Es un sucedáneo de lo que puede ser. Por eso cuando los hermanos salen a la calle, nosotros no le llamamos evangelismo a eso, le llamamos pre-evangelismo, porque están conociendo a las personas, dialogan de cualquier cosa. Cuando llegan a la iglesia, entonces estas personas sí le empezamos a hablar de este querigma apostólico. Y muchos de ellos toman su decisión. Y de esta manera se ensancha. No es emoción, es la palabra del Señor que opera en las personas directamente. Esta palabra tiene poder para transformar. Déjeme mostrar unos ejemplos, y ya estoy con esto, estoy terminando. Los que sanan. Levántate y anda. Esta frase importante. Sí, no son nuestras grandes rogativas, no son nuestras grandes oraciones discursiales que le tiramos a Dios. No, es la palabra que tiene poder. Y nosotros tenemos que aprender a entender que Dios tiene ese poder en medio de nosotros, que nos ha dotado de autoridad para llevar adelante y expandir el reino de Dios. Mas Pedro le dijo, usted conoce de memoria esta frase, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha, Mari, Mari, retrocede un poquito. Sí. Y tomándole la mano derecha,
le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y andando, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Entonces quiero que se fijen en este detalle. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Entendamos lo siguiente entonces. Un cojo o un ciego no podía entrar en el templo por un sentido que vamos a verlo ahora. Gente vendiendo y cambiando monedas pertenece al atrio de los gentiles. Esto es lo que estaba yendo ahí para que no se confunda. Eso está claramente en Mateo y en Juan. No es suelo sagrado en estricto rigor. Y podían entrar los que quisieran. La entrada de la hermosa también era conocida como la puerta de Nicanor. Revisa entonces la historia y se da cuenta que donde estaba entonces el cojo y el ciego no podían entrar al templo. Ellos estaban afuera de este lugar. Entonces, entendámoslo bien, este cojo no podía entrar a adorar por tener defectos en su cuerpo, y eso lo dice la ley de Moisés, en Levíticos 21. Es entonces en donde tiene sentido, y entró con ellos en el templo. Cuando fue sanado, entró con ellos en el templo. Esa frase muy importante. Jesús, según explica Pedro, lo ha sanado para que pueda adorar a Dios. Aquí hay un sentido espiritual, no es solamente las moneditas que recibía, sino que lo ha sanado para que pueda entrar al templo y adorar a Dios. Son las grandes rogativas, es esto, queridos hermanos, sé sano en el nombre de Jesús, entendiendo el contexto de nosotros, que estamos viviendo por fe y no por vista. Es Dios quien hace. Dios hace, pero lo que tenemos que hacer nosotros es practicar lo siguiente. No soy yo, no es mi locuacidad, no es mi gran oración, no es mi gran deseo de que se sane, es la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es esta: levántate y anda y comienza a adorar a Dios. Con esto quiero ir terminando. Queridos hermanos, estamos en el 2019. Llegó tiempo de expansión, todo se expande. Y quise mostrarles esta foto donde estoy enseñando apología bíblica y estoy con algo así 220 pastores pentecostales del ministerio IPETRI. Fui invitado por el pastor Rivas para estar en ellos. Y estas personas que estaban allí por aproximadamente 2 horas y media conmigo, viendo entonces todas las ideas de lo que es apología, de pronto empezaron a llorar, empezaron a salir lágrimas en medio de ellos. Algunos se empezaron a conmover y yo no sabía qué estaba pasando. Empezaron a haber un ruido de llantos y de música, de muchos problemas ahí que estaba pasando. Y finalmente entonces, de pronto un músico se levantó y empezó a cantar alabanzas y empezó a fluir de una manera impresionante. Estuvimos orando. Este momento espiritualmente marcó un antes y un después por mí, y yo empecé a entender que no era yo, no era el estudio, era el Señor operando en ellos. Sus ojos han sido abiertos, no se imaginaban tanta forma, y insisto, no era yo, es la palabra del Señor que empezó a calar fuertemente en estos hombres, y estos hombres, como nunca yo lo había visto, son pastores de esta congregación de todo Chile. Empezaron a llorar y a alabar y a adorar al Señor de una manera impresionante, al punto que yo tuve que acercarme al pastor Rivas y le dije: pastor, no puedo terminar, ya tenía el tiempo marcado, no podía terminar este momento. Entonces entendí que no era yo, sino que era el Señor trabajando en esto, y me quedó entonces mucho más claro este principio fundamental que el Señor estaba relatando en Isaías, que yo sé que usted lo debe conocer bien, pero lo he estado vivenciando en estos últimos 4 años, que dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, esta era estéril, pero ahora da luz, levántate, canción, y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que la casada, ha dicho Jehová, ensancha ahora el sitio de tu tienda.
y las cortinas de tu habitación sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Tengo que decirle, queridos hermanos, que ensancha no tiene que ver con crecimiento, tiene que ver con ensanchar el corazón, con el entendimiento, nuestra mente. Dios tiene el control de esta época, de este tiempo. Lo tiene Él, el que tiene que expandir ante que Él venga. En lo particular, yo, no ustedes, yo tengo en mi convicción que estamos viviendo el último tiempo. Por eso Dios va a ensanchar de una manera impresionante, expandir el reino de Dios a todos los lugares en este último llamamiento. Esta visión ensancha. Me gozo cuando otros dicen, yo quiero ensanchar, yo quiero expandir. Aquí hay un seminario de Hechos 2. Muy bien, qué bueno. Es el tiempo de ensanchar, es tiempo de expansión del reino de Dios. No hay más tiempo. No pierdas tu tiempo. Trabaja en ensanchar tu mente, tu corazón, refuerza tus manos y empieza a extender a todos los que están a tu lado. Una más, por favor. Dios les bendiga, queridos hermanos. Una pregunta, en realidad son dos. Una primaria que tiene que ver con un comandante acá de los exploradores del rey. Pregunta de qué manera el Ministerio de Exploradores del Rey le ha servido en esta visión ensancha. Como les decía, todos los ministerios, incluyendo los exploradores del rey, significa ensanchar. El liderazgo que está ahí significa entonces un trabajo arduo con los niños. Tiene que sentir amor por los niños. Tenemos nosotros el tremendo gozo directo de tener entonces hace años en Sancha y ahora ya son jóvenes y están en medio de nosotros. Así que ese es el fruto de lo que significa entonces un trabajo. Lo nuevo de la pandemia ahora, que lo tenemos que hacer por Zoom, no hay ninguna diferencia. Los chicos siguen juntándose. Esto más bien es una oportunidad, no es un contra, es una oportunidad. ¿Por qué? Porque ellos hacen sus videos, hacen sus trabajos, los presentan, se juntan, hicieron inclusive un Facebook donde ellos se juntan y ponen sus propios videos. Es impresionante cómo ellos han activado de una manera concreta. Los liderazgos que están ahí trabajan para expandir el reino de Dios. La segunda pregunta que hacen aquí es también cómo vincula usted Mateo 10:37 al 39. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo con la visión ensancha. Si esta es la médula o si hay algo más que usted quiera adherir sobre eso. Sin duda, sin duda que ese pasaje es decidor. Lo quiero decir en dos como visiones para que se entienda bien, porque no es el sentido propio que nosotros teníamos, sino que, como lo dicen los hebreos, con todo tu interior, con todo tu interior, con toda tu fuerza. Ellos no manejan el concepto de alma, sino que solo manejan el espíritu con todo lo que está en ti, todo tu ser conmovido, sea para adorar al Señor. En la conmovisión griega, entonces, es con tu mente, con todo tu corazón, con todo tu cuerpo. Vas a servir al Señor. No hay de por medio. Y esto es una realidad. Nosotros nacimos para adorar al Señor. Esto es lo que nos hace bien. Discúlpenme que sea autorreferente en esto, ya lo he sido suficiente porque estoy hablando de la iglesia en la cual estoy pastoreando, pero tengo que decirlo de esta manera. Este último año es tan fuerte el trabajo que tuve que cerrar mi empresa. No soy capaz de mantener la empresa funcionando. Estoy dedicado desde hace un año 100% al ministerio. Quiero decir de pasadita que los temores que yo podía tener en términos económicos, porque me habían dicho que los pastores ganan poca plata, no es verdad. Dios te provee todo lo que tú necesitas.
he dejado de trabajar y no tengo ningún déficit de ninguna cosa. Dios está trabajando fuertemente en medio de nosotros. Y me he dado cuenta, y esta es la invitación a los estudiantes y a los pastores, que no es uno, sino la palabra del Señor. Lo que Él espera es que nosotros en cada dificultad confiemos en Él y esperar que su Cristo, que su Señor empiece a proveer en el momento correcto. No podemos tener la desobediencia que hubieron allá en Israel, en el desierto. No podemos caer en semejante desobediencia, sino que entender que en cada dificultad el Señor va a surtir, va a proveer. Él es el que nos provee el espíritu para entender cada momento. Yo reconozco esto, que este último año he aprendido a vivir y pareciera que antes no vivía en comparación con este tiempo. ¿Por qué? Porque vivía tan estresado, vivía tan con los dientes apretados, vivía tan angustiado por todas las cosas, que ahora entiendo que no vivía. Es Dios quien te saca y te dice, vamos a trabajar. Yo me preocupo por ti. Amén. Sí, perdonen la emoción. Pastor, gracias porque era justamente el abordaje de otra pregunta. Aquí hay muchos de los hermanos que tienen un llamado pastoral, hay muchos plantadores y hay muchos pastores que tienen ese llamado bivocacional. Entonces justamente queríamos escuchar de su parte, usted lo dijo dentro de su exposición y lo está repitiendo aquí al final. ¿Qué mirada tiene usted sobre ese llamamiento bivocacional? Si hay un punto donde se debe dejar esto bivocacional y vivir del pastorado, o se puede convivir con los dos llamados. Yo le aconsejo a todos los profesionales, pastores que están en ese llamamiento, eh, y se los digo también a los discípulos que ya están partiendo y son ingenieros de alto nivel en medio de nuestra congregación, se los digo, yo tengo ya ahora 60 años, y usted tiene que sacar la cuenta cuánto tiempo nos queda de carrera y de trabajo verdadero en la obra del Señor con una fuerza que lleve y arrastre a todas las personas. Usted tiene que entenderlo bien eso. No tenemos dos vidas, es una sola vida. Así que mientras antes mejor. Pero yo creo que el temor que las personas tienen de la provisión, del trabajo y de lo que han invertido entonces en su estudio, tiene que ser contrastado fuertemente con el trabajo que Dios está haciendo en ti. No digo deja todo y anda, no, sigue trabajando, pero esté atento al llamado de Dios. Dios te va a llamar y te va a decir, ahora deja todo. Y en eso tiene que estar atento espiritualmente. Llega el momento donde el Señor te va a decir, ok, yo me preocupo por ti. No te preocupes por la parte económica, no te preocupes por esto. Yo me preocupo por esas partes. Tú haz lo que yo tengo que hacer. Cuando llega ese momento, tú tienes que estar listo. Sigue trabajando, sigue pastoreando, significa tiempo de madurez, tiempo de trabajo, tiempo de entender. Estamos viviendo un tiempo donde las personas tienen que ser profesionales y ojalá de alto nivel en sus compañías, en su empresa, para entender que el reino de Dios está puesto en todos los lugares, no está solamente en las poblaciones periféricas, está en todos los lugares. Nosotros como iglesia estamos insertos en una sociedad completamente vigentes. Ya tenemos todos los niveles que nosotros 4 generaciones atrás no teníamos. Partió el evangelio en las periferias, teniendo muchas penurias en medio de nosotros. Nuestros hermanos primero sufrieron muchos, pero estas generaciones han ido integrándose a esto. Estamos viviendo en tiempos postmodernos, claros, específicos. Ya en medio de nosotros hay grandes empresarios, ya hay grandes profesionales, ya hay grandes personas que se están desarrollando, ya hay teología, ya tenemos facultad teológica y ya pronto vamos a tener un doctorado en Chile. Es tiempo de preparación y de expandir. Cuando yo me refiero a expandir, no estoy pensando en números, estoy pensando en esto. Y estoy pensando en esto. Y estoy pensando en esto. Fuerza para expandir. Pastor, solamente un último apartado, la pastora Sonia Lobos, que también envía una pregunta y era cómo maneja el tema de los porcentajes de compromisos en la obra. No sé si esos compromisos obedecen a los hermanos o compromisos usted trabajando en la obra del Señor,
puede ser de las dos miradas. Sí, gracias, gracias. Sí, entiendo perfectamente la pregunta. No, eso que está ahí era un porcentaje real y es movedizo, es un porcentaje que se mueve, sin duda. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos juntábamos y teníamos reuniones, dijimos, pero oye, pero este hermano, qué sé yo, Juanito, Pedrito, los hermanos que van a la iglesia, dicen, no, pero este viene, no sé, una vez al mes, viene 2 veces al mes, él le interesa estar, se siente parte de Filadelfia, es Filadelfia, y dice, yo soy de Filadelfia, pero va de vez en cuando. Sí, con suerte va una vez a la semana. Y créanme que no tienen ninguna otra sentido en términos reales, son buenos hermanos, no tengo que decir lo contrario. Ellos ofrendan, ellos diezman, ellos pasan adelante, ellos oran, le piden al Señor, etc. Y esos hermanos no pueden quedar afuera, ellos son parte de la congregación fuerte. Y si mi congregación, en el momento que hice esa segregación, ese 60% o ese 70% o ese 65% de tu congregación necesita un servicio claro y específico para que ellos sean provistos de un servicio de Dios para ellos en su vida. Pero sin duda que del total hay un 30% que me exige a mí y le exige entonces a la línea pastoral, pastor, necesitamos aprender más, nos faltan discipulados, no quiero clases reales. Y ese 30% entonces tiene clases de discipulado y le damos duro. Y dentro de ese porcentaje, entonces hay otro porcentaje que me empieza a decir, yo quiero prepararme para servir al Señor. Y yo le digo, bien. Entonces es muy sano tener toda la línea completa. Personas que se están preparando para el ministerio, personas que se están discipulando y personas que solamente quieren estar en la iglesia y ser miembros de esa comunidad activa y abierta. Esa es mi respuesta. Los porcentajes están en tu congregación.